Buenos días, bienvenidos nuevamente colegas al Consejo de la Judicatura. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa de la vocalía de la doctora Angélica Porras. Damos la bienvenida a las autoridades del Consejo, el doctor Marcelo Merlo, presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, la vocal doctora Angélica Porras y a los delegados de la mesa de los perseguidos políticos 30S. Por favor, vamos a empezar entonces nuestra intervención. Doctora. A todos los medios de comunicación que nos acompañan en este momento. Como ustedes recordarán, el Consejo de la Judicatura decidió hace algunas semanas el que tengamos una mesa para analizar el tema de los perseguidos políticos durante la década correísta. Esta mesa la viene liderando la doctora Angélica Porras, quien de inmediato va a explicar. Buenos días con todos y con todas. Quiero comentarles que mediante resolución 50A, el Consejo de la Judicatura, a través del Pleno, decidió instalar la Mesa de la Verdad y la Justicia para analizar los casos de perseguidos políticos en la década anterior. Precisamente a partir de esa resolución tomada por el Pleno se inició el proceso de conformación de la mesa. Como ustedes recordarán, el 21 de agosto del 2018 se lanzó la mesa a un evento público en el edificio de la Corte Nacional de Justicia. Allí empezó nuestro trabajo. Ha sido liderado por la Subsecretaría de Derechos Humanos de nuestro Consejo de la Judicatura y ha contado con la participación comprometida y, sobre todo, comprometida con descubrir la verdad y la justicia de quienes fueron víctimas de la persecución. Debo comentarles que esta mesa, a partir del 21 de agosto, conformó 4 comisiones. Cada una de estas comisiones alberga a varias víctimas. Una de estas comisiones es de pueblos y nacionalidades indígenas, otra comisión es de defensores de derechos humanos y derechos de la naturaleza, otra comisión es de libertad de expresión y una cuarta comisión es o se refiere al 30S. La comisión referida al 30S a su vez tiene 2 subcomisiones precisamente por la complejidad del caso y por la amplitud del caso. Estas comisiones a su vez han decidido delegar a una persona como integrante principal de la mesa y un suplente que también va a integrar la mesa. Esta mesa de trabajo en este momento tiene ya sus delegados, tiene ya un cronograma y lo que pretende es presentarles a ustedes los avances. Debo informar además que hemos contado con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, entre ellas el INRED, Acción Ecológica, Caminantes, la CEDU y además un aporte decisivo de la academia. Quiero decirles que no hemos descansado ni un minuto desde que lanzamos la mesa y que hemos estado trabajando todos los días en ello y que además el Pleno la semana anterior decidió ratificar el compromiso del Consejo de la Judicatura y por eso está el señor presidente del Consejo de la Judicatura aquí, en mantener esta mesa hasta tener el resultado que nos habíamos propuesto, que es un informe que revele cuáles fueron los mecanismos que utilizó el sistema de justicia para perseguir políticamente a los disidentes del régimen anterior. Quiero decirles entonces que nuestro compromiso es, hasta el último día que estemos aquí, avanzar a toda velocidad y avanzar en los compromisos y los objetivos que nos propusimos respecto de esta mesa para obtener el informe. Eso es lo que quisiera informar como parte del Consejo de la Judicatura y quiero dar paso, además, a los representantes de la mesa para que nos informen y les informen a ustedes cuáles han sido los avances obtenidos hasta este momento. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, señor presidente y miembros de la mesa directiva. A toda la prensa un saludo. En primer lugar, queremos señalar y resaltar que el pasado 26 de septiembre, las víctimas de la persecución política de las diferentes mesas que se han dado a conocer aquí, nos hemos reunido y en ese contexto, tal cual lo ha planteado el protocolo establecido para el funcionamiento de la mesa,
se ha procedido a elegir un vocero oficial, un presidente de la Mesa Nacional Perseguidos Políticos Nunca Más, que ha correspondido en quien les habla. Mi nombre es Paul Jacome Segovia, del caso de los 3 de Cotopaxi. Y en el caso de la compañera Alejandra Ceballos, quien ha sido electa como vicepresidenta. Además, contamos en la Mesa Nacional con la participación del coronel Rolando Tapia, también de Manuel Castillo y Vladimir Andosilla, quienes representan en el caso del 30 de septiembre, también en el caso de los periodistas perseguidos y en el caso de los pueblos indígenas que han sido también víctimas de la persecución política en su orden que hemos señalado. En ese contexto queremos nosotros dirigirnos a ustedes para señalar de que esta iniciativa que ha surgido precisamente por parte de las víctimas de la persecución política del correísmo, queremos nosotros señalar en primer lugar de que la iniciativa que ha sido presentada ante el Consejo Transitorio para nosotros ha sido de mucha alegría de que se dé paso a este anhelo que tenemos los perseguidos políticos para que nuestros casos no queden en impunidad y para que la persecución política en el país sea evidenciada. En ese contexto también, al reconocer el papel que han jugado principalmente la doctora Angélica Porras, quien está liderando este proceso, queremos nosotros hacer un exhorto público también al Consejo de Participación Ciudadana para que en la definición del nuevo Consejo de la Judicatura, esta Mesa Nacional goce del respaldo institucional, como así ya lo ha hecho el Consejo Transitorio al ratificar una resolución para que esta mesa tenga una validez y una vigencia y el aval correspondiente para que nuestros trabajos puedan servir como fruto también para ir reconociendo los diferentes casos de persecución política que ha habido en el país. ¿Bajo qué preceptos nosotros nos hemos organizado? Nosotros ratificamos que los preceptos de nuestra organización, de esta mesa, en lo fundamental tiene que ver en buscar la memoria, en buscar la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas. Es necesario que nosotros entendamos de que con esta iniciativa buscamos documentar todos los casos de persecución política en el país, no solamente para que queden en un informe final, sino para que también el Consejo de la Judicatura pueda también establecer una evaluación a jueces y fiscales que actuaron en los procesos de persecución política en el país. Nuestro anhelo es, evidentemente, de que se desmonte este aparataje perverso de justicia que se instaló cuando se metió la mano en el país, la mano en la justicia en el país, y eso permitió que nosotros no tengamos un derecho a una justicia independiente e imparcializada. Más al contrario, los dictámenes políticos fueron que nos llevaron a nosotros a pagar cárceles de manera injusta o a que en la actualidad muchos estén todavía perseguidos, otros en la clandestinidad. Es por eso que nosotros en esta parte de la reinstitucionalización del Estado hacemos este llamamiento para que definitivamente nosotros podamos sacar del entramado de la justicia ecuatoriana todo el resquicio correísta que esté metido ahí, porque nosotros queremos gozar de un derecho a una justicia independiente y libre de presiones políticas. En ese aspecto nosotros queremos señalar de que gran parte de los avances que se ha desarrollado en este proceso es precisamente que nosotros hemos logrado constituir un mecanismo por el cual vamos nosotros a documentar estos casos. Nosotros hemos planteado con el apoyo técnico del Consejo de la Judicatura la necesidad de que se establezca una ficha que ya vamos a dar a conocer, para ustedes está proyectado aquí. Pueden ustedes ver en la página web, está ya colgado, está ingresado la ficha técnica sobre la cual nosotros vamos a ingresar cada uno de los datos. Esta ficha técnica que ustedes pueden ver está ya ubicada en el internet y todas las víctimas de la persecución política pueden hacer uso de esa ficha en donde se va a ingresar los datos, se va a ingresar el caso, y para que esto quede documentado, y esto pasará a parte de la escuela judicial, en donde de ahí nosotros, de cada uno de los casos, iremos seleccionando para que desde esa perspectiva nosotros generar un análisis en cada una de las comisiones. Vale resaltar que el tema de las comisiones es muy importante porque en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Libertad de Expresión, en la Comisión del 30S y de Asuntos Indígenas, cada uno vamos a poder tener la posibilidad de que
en esta ficha podamos ingresar nosotros el dato. Por ejemplo, aquí se puede observar si es que el denunciante es un caso interno o externo, la identificación y el correo electrónico. Una vez que nosotros ingresamos el correo electrónico, esto llega un link a nuestro correo electrónico, y de ahí nosotros podemos tener la posibilidad de que se llene la ficha, ¿no es cierto? Entonces, en esas circunstancias, estimados amigos de la prensa, queremos nosotros señalar de que una vez de que tengamos hasta el 21 de octubre está el plazo de ingreso de todos estos datos. De hecho, ya tenemos algunos datos algunos casos ingresados que más adelante Alejandra lo va a dar a conocer, pero queremos nosotros señalar que luego de que se hayan ingresado esos datos, los casos al sistema, vamos a tener un proceso de audiencia pública, es decir, las víctimas van a ser convocadas a través de la mesa, y también los posibles victimarios, si se cabe el término, quienes participaron, jueces, fiscales, etcétera, también van a ser llamados para que asistan a estas audiencias públicas, para que en su legítimo derecho a la defensa también le expliquen al país, le expliquen a la mesa por qué procedieron, por qué no defendieron el Estado de Derecho, por qué no defendieron la Constitución, por qué no garantizaron el debido proceso y por qué se convirtieron en instrumentos de la persecución política. En ese contexto, una vez culminadas las audiencias, nosotros aspiramos hasta el mes de noviembre iniciar el proceso de construcción del informe que será presentado ante la opinión pública. En el informe nosotros aspiramos documentar, como decíamos al inicio, los casos de persecución política por estas comisiones, por el caso 30 de septiembre, tanto lo que tiene que ver policías y militares, las víctimas civiles, por otro lado, otro capítulo sería el tema de los defensores de derechos humanos y defensores de la naturaleza. Otro capítulo hablaríamos de la libertad de expresión, y otro capítulo haríamos referencia al tema de los pueblos y nacionalidades indígenas. Y con eso el país pueda tener un documento sobre el cual certificar cómo ha surgido los hechos de persecución política. Lo que queremos establecer también es este informe, cómo es que la justicia, detectar cómo es que en la justicia ecuatoriana fueron los patrones de conducta para la persecución política, y con ello también las víctimas puedan tener la posibilidad de alcanzar un documento que les permita luchar por la reparación integral futura, que tanto es lo que anhelamos nosotros, las víctimas de la persecución política. Entonces, cedo la palabra a Alejandra para que nos dé a conocer el cronograma que tenemos previsto en torno a las actividades de la Mesa Nacional de aquí en adelante. Como decía Angélica, vamos a trabajar incansablemente para que este producto final salga a la luz pública. Muchísimas gracias a todos. Como acaba de mencionarlo Paul y como lo acaba de mencionar la doctora Porras, desde el día que se conformó la mesa, se hizo el lanzamiento el 21 de agosto y se conformó la mesa el 26 de agosto, hemos venido trabajando y ya hemos alcanzado ciertos logros importantes. Hay que destacar que Fundamedios ha presentado 80 casos de persecución política sobre el tema de libertad de expresión. Se han presentado 100 casos sobre el 30 de septiembre y a través de la página web, en la ficha que Paula acaba de señalar, se han presentado 224 casos de persecución política, de los cuales 28 se encuentran ya completados. Se ha planificado que la mesa realice audiencias in situ y se socialice la ficha para que a nivel nacional las personas que se consideren perseguidas políticas puedan ingresar su información o presentarlas físicamente en las provincias de Cotopaxi, Azuay, Loja y Guayas en las siguientes fechas. El 5 de octubre será la socialización en Cotopaxi, el 10 y 11 de octubre se realizarán las primeras audiencias, el 12 de octubre se realizará la socialización en Guayaquil y el 15 de octubre se realizará la socialización en Cuenca y Loja. Cabe destacar que una vez que se vaya ingresando la información, se realizará un corte en el sistema para avanzar semanalmente y documentar estadísticamente cuántos casos se han ido avanzando, se han ido ingresando en la página web del sistema del Consejo de la Judicatura, de los cuales se escogerá los casos más relevantes, que serán aquellos que se lleven a audiencias públicas.
A la final, como lo acaba de señalar Paul, estos casos que sean los más relevantes serán aquellos que se verificarán en el informe final, se analizarán en el informe final, en conjunto con los casos a que se ingresen a través de la página web y se ingresen físicamente. Para esto se ha habilitado aquí en el piso número 13 de este edificio, en la 12 de octubre y Francisco Salazar, para que las personas que tengan dificultades al momento de ingresar la ficha puedan venir a acercarse a traer la documentación para que aquí se les pueda ayudar con el ingreso de la información. Hay que destacar lo que acaba de señalar Paul, que tenemos hasta el 21 de octubre de este año para ingresar y completar toda la información de los casos de persecución política. Está establecido un tutorial para facilitar el ingreso de la ficha que está ingresado en la página web. Ahí pueden ustedes ver el tutorial que está, bueno, no se escucha el audio hasta allá, pero con todo, hemos tomado las precauciones del caso para que en la posibilidad de que exista alguna dificultad en el ingreso de los casos a través de la ficha, con este tutorial también facilitar a cada una de las víctimas para que puedan hacer el ingreso. También, como decía Alejandra, se ha habilitado una oficina para que, en el caso también de que existan denuncias de carácter físico, aquí también se pueda hacer ya el ingreso al sistema. Una vez ingresado en el sistema, se reportará a cada una de las comisiones y las comisiones a su vez elegirán los casos para que en audiencia pública se vayan resolviendo cada uno y detectando los patrones del comportamiento de la justicia ecuatoriana en los casos de persecución política. Esto es cuanto a todos nosotros podríamos informar, señor presidente y Angélica. Bien, vamos a dar por terminada esta rueda de prensa. Sin embargo, antes de hacerlo y antes de atender cualquier inquietud, que quede constancia que se van a analizar todos los casos, ¿no? Todos los casos, porque la audiencia pública va a ser de casos relevantes, pero se van a analizar todos los casos. Y precisamente esta apertura que nos acaba de indicar la doctora Angélica Porras, que dirige esta mesa, y con el presidente y presidenta, que son los que están ya directamente representando a los afectados, yo creo que es muy importante que el país se conozca a nivel nacional y por eso es trascendental la presencia de los medios de comunicación colectiva, que son los que precisamente llegan a todos los rincones del país. Son ustedes los que con las noticias llegan a todos los rincones del país. Lo importante es que a través de la página web que hemos abierto acá, todos los perseguidos políticos hagan valer sus derechos. El Ecuador ha vivido una etapa histórica que yo creo, ojalá nunca más se repita, una etapa histórica en la que realmente se conculcaron todos los derechos. Y yo siempre abogo sobre todo por los derechos de la libertad de expresión, ¿no? Desde luego, derechos humanos, derechos de la naturaleza, lo del 30S y el tema de defensa de la naturaleza, pero quizás los periodistas son los que más sufrieron en cada sabatina los ataques, las persecuciones, la forma burlesca como se abría un espacio todos los sábados, un espacio entre media hora y una hora para burlarse de los que escribían en los periódicos, de lo que reclamaban a través de los editoriales, etcétera, etcétera. De manera que todos los casos van a ser analizados y a las audiencias públicas irán los casos más relevantes que se van a realizar, como ya se ha indicado por parte del presidente del grupo de la mesa pues, por la verdad y la justicia. ¿Alguna pregunta? Por favor, damos el paso a Jean Paul Bardellini de NTN 24.
Doctor Merlo y doctora Porras, yo quisiera preguntarles a ambos porque está claro cuál es el mecanismo, pero para evitar lo que ya está pasando, que es la crítica a este sistema, porque están involucrados en la investigación gente que es parte del proceso, y eso es algo que se criticaba mucho durante el mismo correísmo. La evaluación después de recoger estos casos, ¿cómo va a funcionar? ¿Quiénes van a evaluar? Y además, si es que se llegara a comprobar que hay manipulación en el aparato judicial para perseguir políticamente a ciudadanos en el Ecuador, esto sería un delito, es decir, de aquí tendrían que dar el siguiente paso, que serían ya acciones judiciales. Entonces son dos cosas: ¿quiénes van a evaluar? ¿Cómo evitar esto de que parezca que las mismas personas involucradas y víctimas ahora se conviertan en fiscales? Y lo otro, ¿cómo van a llegar a los juicios, a los procesos judiciales posteriores a esta investigación? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Nos permite aclarar algunos puntos que para nosotros han sido una cuestión de debate desde el principio. Respecto de la primera pregunta, ¿quiénes van a evaluar? Justamente nosotros hemos tenido bastante cuidado en diferenciar el proceso de la mesa del proceso del análisis técnico. El análisis técnico va a estar encargado a equipos liderados por la academia y por organizaciones de derechos humanos. Estos equipos técnicos además tendrán analistas que van a salir del Consejo de la Judicatura, de la Escuela Judicial, pero liderados, como digo, desde la academia y las organizaciones de derechos humanos. Son ellos, con unos criterios que estamos trabajando con organismos internacionales de derechos humanos, con los criterios que han emanado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión, los que van a estructurar los parámetros. Ya estamos en trabajo de eso, primero para poder decir quiénes son perseguidos políticos, en primer lugar, que ya hay una serie de elaboraciones internacionales, y en segundo lugar, cómo establecer las responsabilidades de quienes utilizaron el aparato de justicia, que va, desde luego, desde jueces y fiscales, sí, pero también de los más altos cargos, como podrían ser la presidencia del Consejo de la Judicatura, si así se llegara a determinar. Entonces, con este mecanismo pretendemos justamente evitar que efectivamente pudiera haber una lectura de que quienes están involucrados, es decir, las víctimas, ahora pasan a ser los jueces. Entonces, se diferencia ambos ámbitos para evitar justamente la falta de imparcialidad. Ese con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, que es la más importante desde mi punto de vista, si bien es cierto, la búsqueda de esta mesa es la verdad, la memoria, la historia de nuestra sociedad como ecuatorianos y ecuatorianas, también pretende que de esos resultados nos pueda abrir la puerta al propio Consejo de la Judicatura a iniciar los procesos administrativos en contra de jueces y fiscales que han actuado indebidamente. Pero como bien ha señalado usted, puede tratarse de delitos. En esos casos es nuestra obligación presentar la información debidamente fundamentada a la Fiscalía. Y yo inclusive entiendo que es nuestra obligación hacer la denuncia, poner nuestra firma en esas denuncias que vayan a la Fiscalía para que se investigue a nivel del delito. Eso es lo que pretendemos también con el informe. Damos paso a la pregunta de Sujeya Har del diario El Universo. Buenos días, consejeros. Una consulta, por favor. Ustedes han dicho que se convocará audiencia pública a la persona afectada y obviamente a la que la habría perseguido políticamente a través de la justicia. Pero, ¿cómo van a garantizar que en esa audiencia jueces o fiscales no denuncien también una persecución hacia ellos? ¿Cuáles van a ser justamente esos parámetros para evitar que los jueces digan que van a ser perseguidos a través de ese tipo de mecanismos? Bueno, otra vez, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, en primer lugar, me parece a mí que la garantía fundamental del debido proceso supone que las partes que están siendo acusadas puedan defenderse. Y obviamente, y con bastante seguridad, podrán señalar aquellos argumentos que usted menciona. Eso no significa que desmerezca o disminuya su derecho a la defensa. Lo que pasa es que esas denuncias deberán también ser consideradas en el informe
Y lo importante de esta metodología es que precisamente nosotros la hemos ampliado para todos aquellos que se sienten perseguidos políticos, se sintieron perseguidos políticos del régimen anterior, porque nos permite ver en perspectiva, en sistema, porque aisladamente podríamos arguir algo semejante, es decir, que fueron ellos víctimas de una persecución política. Y, en cambio, si lo vemos sistemáticamente, estamos hablando de no 10 casos, no 20 casos, solamente en el informe que nos ha dado Paul encontramos que son más de 400 casos los que se han presentado. Eso nos indica que hay un patrón de conducta. Ahora, la otra pregunta que está implícita en la que usted ha hecho es cómo garantizamos que no se convierta esto en lo mismo, en una especie de venganza. Esa parte yo creo que justamente hemos tomado las precauciones respecto a diferenciar la parte más, si cabe el término, más oficial, más pública, que es la mesa, de la parte técnica, que está totalmente al margen de este espacio justamente donde damos cuentas, donde presentamos a la ciudadanía los resultados, porque pretende además ser meramente técnica, auspiciada, acompañada técnicamente desde la academia y acompañada técnicamente desde los organismos de derechos humanos. Esos organismos de derechos humanos que no tuvieron cabida en el régimen anterior, esos organismos de derechos humanos que nunca fueron escuchados en el régimen anterior. Entonces, al ser organismos de derechos humanos, les corresponde a ellos, y me parece que esa sí es una garantía de imparcialidad, velar por los derechos humanos de todos, tanto de aquellos que se consideran víctimas como de aquellos que se consideran victimarios. Y esa ha sido precisamente nuestra preocupación desde el principio, no convertir a esto en una persecución en contra de los correístas, es una persecución de los actos ilegales y de los delitos. Pretendemos que con esas garantías podamos tener buenos resultados. Yo creo que va a ser así, nos hemos preocupado ampliamente de que sea así. Le cedemos la palabra, por favor, a Andrea Grijalva, de Diario La Hora. Buenos días. Quisiera, si me pueden precisar dos cosas. En primer lugar, hablaban de alrededor de 200 y pico de casos que ingresaron, 224 que ingresaron en la página web. Un poco estos casos, ¿de qué áreas estamos hablando? ¿Son los mismos que ya se hablaron anteriormente de libertad de expresión, de 30S, o de qué aspecto estamos hablando? Y la otra, un poco también conocer los criterios, los parámetros internacionales que se mencionaban de cómo se identifica a una persona que se considera perseguida política, qué criterios, digamos, debe reunir, por más que suene mal, una persona para identificarse como perseguida política. No sé si respecto del primer punto podría contestar Ludi. Buenos días, mi nombre es Ludi Quintana, subdirectora nacional de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura. En relación al número de casos, bueno, hemos venido haciendo un corte hasta el día viernes, en donde, bueno, tenemos 28 casos que están completados toda la información, es decir, dentro de la ficha existen varias instancias, ¿no? Y el resto, digamos, alrededor de 198 casos están en proceso, están llenando los casos. Muchas de las personas, digamos, no tienen el número de su proceso, entonces dejan como hasta la mitad, luego van y consultan y ven otra información y siguen llenando los casos. Entonces, ya esta semana nosotros haremos una selección, también una clasificación de los casos de acuerdo a cada una de las comisiones, precisamente. Dentro del cronograma está planificado y cada comisión en relación a los casos que han sido ingresados sacará, digamos, los casos más emblemáticos para que irán a audiencias públicas. Eso lo haremos en esta semana. Hasta el momento tenemos, digamos, el número total, el número grueso de los casos que han sido ingresados. ¿Sí? Y yo quisiera responder a su pregunta, Andrea, un poco adelantándome a lo que se ha venido trabajando, ¿no? Decir que en términos generales la persecución política tiene que ver en primer lugar con el desconocimiento de derechos humanos, como el desconocimiento de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento, de la libertad para opinar diferente, en primer lugar un primer criterio. Un segundo criterio es que se persigue la disidencia,
se persigue la crítica de un régimen específico, ¿no? En este caso estamos hablando de 10 años del correísmo. En tercer lugar, que esta persecución no es aislada, es sistemática. Es decir, no se trata de una persona, de dos personas que coincidencialmente terminan siendo perseguidas por el poder político, sino que es una conducta generalizada del poder político, que utiliza en este caso al sistema judicial. Esos serían los tres grandes parámetros que nos permiten establecer qué personas han sido perseguidas políticas. De todas formas, le comento, le informo que este es un trabajo que se está realizando con todo detenimiento, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, y cuando lo tengamos terminado, lo presentaremos también a la prensa. Pasamos a la pregunta de Enrique Alcíbar, de Radio Huancavilca. Doctora, señores. Doctor Merlo, la consulta es, ¿usted estaría de acuerdo en blindar al Consejo de Participación Ciudadana y a ustedes también por decisiones a futuros que vayan a tomar o que hayan tomado para evitar sean judicializadas las acciones que ustedes tomen? Y a la doctora Porras, por favor, doctora, el día 30 de septiembre no solamente fue Froilán Jiménez, fueron 4 ciudadanos más los que murieron, y se van a judicializar el resto de casos, en este caso los 5, porque el caso de Jiménez está siendo investigado. Gracias. Bien, antes de responder a su pregunta sobre la consulta, que es otro tema, yo quiero remarcar en lo que ha señalado la doctora Angélica Porras, porque a veces aparecería, sobre todo a través de las redes sociales, se ha inaugurado una persecución al correísmo. No, señores. Nosotros estamos en este momento haciendo el ejercicio de una obligación que es precisamente el de conocer este sistema de persecución política frente a todos los que eran disidentes, remarco entre comillas, de un proyecto político que a la postre ya sabemos a qué nos condujo en el país. Más de 30.000 millones de dólares que se han esfumado. Con relación a su pregunta, yo no he conversado todavía con el doctor Trujillo. Él hizo un pronunciamiento, entiendo que en Radio Democracia, el día jueves de la semana pasada, en la que está preanunciando que se va a estructurar una consulta popular para reformar determinados artículos de la Constitución. Ese es un proceso que está reglado, digamos, por la Constitución vigente, y entiendo que el doctor Trujillo, con el Contralor, están ya preparando el contenido de esa consulta popular. Hay una forma bastante ágil de reformar la Constitución. Esa consulta iría orientada a reformar ciertos artículos de la Constitución. Incluso el doctor Trujillo se adelantó en considerar que él, en esa consulta, establecería la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque dice que es una institución que no debería existir. Ahora bien, algo más dijo el doctor Trujillo, y sobre eso yo no he conversado con él. Quería posiblemente introducir en esa consulta alguna pregunta relacionada con las acciones que se han tomado tanto a través del Consejo Transitorio sobre la cesación de funcionarios en muchas entidades del país, incluyendo la del Consejo de la Judicatura, y para que, digamos, queden en firme algunas decisiones que tomaron. Pero ese es un tema, insisto, que aún no lo hemos analizado ni discutido. Yo personalmente, pues tan pronto se me invite para analizar este tema, estaré muy gustoso. Por ejemplo, a mí me parecería que la Fiscalía General del Estado debería ser un órgano autónomo, no parte
del Consejo de la Judicatura, para hablar de algo muy concreto. Y mi criterio sobre cómo debería ser el Consejo de la Judicatura es algo que yo personalmente considero que quizás el modelo que estuvo inicialmente antes de la reforma del 2011 era mejor. ¿Se deben blindar? En cuanto a blindar, las decisiones, por ejemplo, esta que estamos estructurando, esta Mesa por la Verdad y la Justicia, yo creo que eso sí hay que blindar para que las conclusiones y recomendaciones que salgan de esta mesa se cumplan y no sean echadas abajo por nadie. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ejercicio de un derecho del pueblo ecuatoriano, en el sentido de que nadie puede cuestionar que durante los 10 años del correísmo hubo una persecución política. Eso no se puede dudar. Quizás entre los blindajes, por ejemplo, yo personalmente creo que este podría ser uno muy importante. ¿Sí? Yo quisiera responder a la pregunta que hacía usted y debo decirle que con mucha franqueza no hemos analizado esa situación que usted nos plantea. Yo personalmente le agradezco por esa inquietud, la vamos a analizar porque efectivamente como producto del 30S hay situaciones sin aclarar, entre ellas no solo la muerte de Froilán Jiménez, sino también de las otras personas que resultaron muertas de ese día, ¿no? Entonces yo lo que quiero informarle es que nos comprometemos a analizar eso y ver cómo, como Consejo de la Judicatura, a través de nuestras atribuciones legales podríamos asumir esa participación en el esclarecimiento de estos casos. Eso nada más. Por favor, le damos la palabra a Santiago Villasagnay de Telerama. Ahí sí. ¿Cómo les va, autoridades? Muy buenas. Casi en la misma línea, si no es en la consulta y lo que se podría analizar en cuanto al tema de blindar estas decisiones, el tema de las comisiones que se encargan por el tema de la persecución y el tema de las decisiones judiciales que se puedan revisar, ¿qué otros mecanismos podrían darse o tomarse o analizarse para una posible protección a esas decisiones, a esas acciones que si bien son parte del sistema judicial que comanda la Judicatura, pueden también ser revisadas a futuro por organismos que lleguen con nuevos personajes? Gracias. Bueno, yo creo que el mejor blindaje está dado automáticamente por la forma cómo se está manejando esta Mesa por la Verdad y la Justicia. Es decir, yo creo que la explicación ha sido debidamente clara. El manejo, el procedimiento va a estar avalado por organizaciones internacionales de derechos humanos que tienen, desde luego, pues, un peso que está por encima del día a día de la política ecuatoriana, ¿no? No olvidemos que la propia Constitución de la República establece en la pirámide de Kelsen respecto a qué leyes se aplican en el Ecuador, tienen un primer nivel, incluso sobre la Constitución, los convenios internacionales sobre derechos humanos. De tal manera, como bien ha indicado la doctora Porras, y aquí el señor presidente y la señora vicepresidenta de la mesa, la forma de conducir y el procedimiento que se está utilizando per se ya constituye el mayor blindaje. Yo diría que ahí está el mayor blindaje. Si adicionalmente en la consulta le damos un blindaje adicional, yo creo que no le haría daño, lo que abunda no daña, pero tengan la seguridad de que el procedimiento que se está optando, además, como se ha dicho, no se van a vulnerar los derechos humanos de nadie. Más aún, pues los que son indiciados por la forma como se condujeron al manejar la justicia bajo una línea política,
Ellos tendrán que, al defenderse, explicar cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, y al final se sabrá. Ahí entra el concepto de la obediencia debida o indebida. No se puede obedecer cosas que están contra la Constitución. O sea, van a haber unas responsabilidades muy interesantes, pero más aún, va a haber una memoria histórica para que nunca más se vuelvan a dar este tipo de situaciones. Tengan la seguridad, señores periodistas, y usted que nos hace esta pregunta muy importante, que los blindajes van a salir del procedimiento, se va a conocer muchas cosas que en este momento posiblemente no se conocen, pero al final habrá un gran documento que va a tener una permanencia histórica en su contenido y en las conclusiones. Por favor, Andrea Orbe, de Televicentro. Buenos días, autoridades. Sí, tengo 3 preguntas exactamente. Ustedes dicen que solo los casos relevantes van a ir a audiencia pública. ¿Qué se va a considerar como casos relevantes? ¿Cuáles van a ser las características de estos? ¿Tiene un límite de tiempo tal vez los casos que se van a recibir? Es decir, ¿o solo van a ser por gente que se ha sentido perseguida política en la década en la que gobernó Rafael Correa? ¿Y qué pasará una vez que el Consejo de la Judicatura permanente se posesione estas mesas? ¿Seguirán activas o solo llegarán hasta las conclusiones que ustedes han señalado? Gracias. No sé si, Paul, pudieras tú contestar eso. A ver, los casos relevantes en primer lugar, todos los casos van a ser analizados en cada una de las comisiones que están conformadas, Comisión de Derechos Humanos y Defensores de la Naturaleza, la Comisión del 30S, la Comisión de Libertad de Expresión y la Comisión de Asuntos Indígenas. En estas comisiones se van a analizar absolutamente todos los casos que ingresen al sistema en el Consejo de la Judicatura. De hecho, incluso antes de la implementación del sistema ya hemos estado analizando los casos en cada una de las comisiones. El sistema que está público en la página web precisamente es producto de la necesidad de sistematizar todos estos casos para tener una base de datos sólidas y con eso documentar cada uno de los casos. De ahí, ¿qué le llamamos nosotros los casos relevantes? Es decir, lo que se ha señalado aquí, los patrones de comportamiento que se repiten en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la de la Comisión de Derechos Humanos y Defensores de la Naturaleza, está el caso de los 10 de Luluncoto. Entonces, ese mismo patrón de comportamiento se expresa en Cotopaxi, se expresa en Chimborazo y se expresa en Saraguro. Entonces, ya va tejiendo una línea de acción. Y entonces, para simplificar los procesos que estamos evidenciando, lo que va a hacer la audiencia pública es evidenciar cómo la justicia ecuatoriana actuó en cada uno de estos casos. Por eso son, para nuestro punto de vista, relevantes. En el caso del 30 de septiembre también hay cuestiones muy singulares y que evidencian casos muy particulares que pueden determinar el patrón de comportamiento de la justicia, ¿no? Entonces, eso nosotros podríamos señalar con respecto al tema de los casos relevantes. Por favor, Andrea Rosero, del diario El Comercio. ¿Se sienten perseguidos políticos de la década en donde gobernó Rafael Correa? Solo de esa etapa, no va a haber tal vez casos anteriores. Y la última también, ¿qué va a pasar cuando el Consejo de la Judicatura Permanente ya se posesione? Yo quisiera responderle las últimas 2 preguntas. Respecto de qué casos de persecución política se van a analizar, desde el principio nosotros propusimos que nuestro universo de análisis es la década anterior, no porque anteriormente no haya existido persecución política, sino porque el patrón sistemático que se hizo durante estos últimos 10 años nos permiten hablar de una responsabilidad de todo el sistema de justicia, incluyendo el Consejo de la Judicatura con todas sus autoridades. Entonces, por esa razón hemos señalado ese universo como aquel que vamos a estudiar. Integrar otro periodo de tiempo supondría otros aspectos y otros parámetros de análisis que además no solo que no nos va a dar el tiempo, sino que se trataría de otros elementos que habría que tomar en cuenta y que resultan, yo diría, inapropiado mezclarlos. Entonces, esa es una primera cuestión. La otra cuestión que señalaba usted respecto al nuevo Consejo de la Judicatura,
al Consejo Definitivo, lo que ha dicho Marcelo es justamente, y lo que ha dicho Paul sobre todo, la importancia de que el Consejo de Participación se pronuncie respecto a que esta mesa debe continuar si es que quedase en alguna parte incompleta. Nosotros le hemos acelerado al asunto con el fin de que podamos irnos ya con el informe. Entonces, pretendemos ponerle toda nuestra energía para terminar el informe. Pero si eso no sucediera, sí haríamos una petición al Consejo de Participación para que se integre en las obligaciones del siguiente Consejo de la Judicatura, tomando en cuenta además que es una obligación, porque existe una resolución del Pleno tomada por unanimidad de que se asumirá esta mesa. Por favor, ahora sí damos paso a la compañera del Comercio. Buenos días. Bueno, mis preguntas van. La primera, en el caso concreto del 30S, ¿estos casos cómo se analizarían o qué se ha hecho en relación a estos casos y también si se han planteado ya reparaciones o se plantearían? Y mi segunda pregunta es, solamente quiero aclarar si son 226 casos de persecución política que han llegado a la base de datos de la Mesa de Verdad y Justicia o son más casos, o sea, son específicamente esos 226 los que ustedes analizarían y trabajarían. Bueno, en primer lugar, la comisión del 30S, que forma parte de la mesa, está integrada por un grupo de civiles, un grupo de policías y uno de militares. En cada uno de estos grupos de trabajo se van a analizar los casos de cada uno de estos sectores. A la final, los casos más relevantes serán aquellos que se analicen en audiencia pública. Sin embargo, todos los casos que sean ingresados serán analizados. Se ha hablado de un total de 224 casos que han ingresado a través de la página web del sistema del Consejo de la Judicatura, que es del formulario que Paul les acaba de señalar. Sin embargo, físicamente también se han entregado 100 casos para ser analizados e incluidos dentro de esta mesa, a través de una asociación que se conformó respecto al 30 de septiembre. Además de esto, hay también 80 casos presentados por otra ONG sobre la libertad de expresión, que es Fundamedios. Entonces, en total, estamos hablando que existen ya más de 400 casos que se encuentran documentados, que serán los que estamos analizando. Sin embargo, tenemos hasta el 21 de octubre de este año para recibir la documentación, ya sea a través de la página web del Consejo de la Judicatura o a través de aquí físicamente en el piso número 13, que se recabará la información físicamente. La última pregunta del día es de Fabiola Santana. Respecto al 30S, hay casos que han solicitado una amnistía general en la Asamblea Nacional. Entonces, con el informe final que se ha planteado, habrán casos que pasarán para su revisión en la Corte Nacional y hay otros casos que pasarán a través de un exhorto a la Asamblea Nacional solicitando que se les conceda la amnistía debido al informe jurídico técnico que se realizará aquí. Eso es lo que se plantea realizar con los casos del 30 de septiembre. Por favor, Fabiola Santana, de TC Televisión. Buen día a todas las autoridades y compañeros presentes. Precisamente en este caso del 30S hablaban de singularidades que se habían encontrado respecto al comportamiento de la justicia. En estos 100 casos precisamente quería preguntar qué básicamente se ha encontrado a manera general. Y por otra parte, al doctor Marcelo Merlo, Pablo Dávila dijo que fue un error nombrar a la Judicatura Transitoria. Por favor, una reacción al respecto. Pregunta habría que hacerle al doctor Pablo Dávila. La respuesta a su pregunta habría que provenir del doctor Dávila. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Fue un error realmente? ¿Qué es lo que yo digo respecto a lo que piensa el doctor Dávila? Yo creo que el doctor Dávila está equivocado. Yo quisiera responder al tema que usted ha planteado sobre el 30S. Mire, recién estamos contando los casos, recién estamos acordando los criterios de análisis, entonces no podemos adelantar una explicación como aquella que usted nos pide. Pero lo que sí le podemos decir
es que ese va a ser justamente el resultado del análisis que estamos haciendo. En cuanto tengamos los primeros datos, así como estos que ya hemos señalado, haremos nuevamente una rueda de prensa para indicar cuáles son aquellas particularidades y aquellas responsabilidades también. Eso me gustaría decirle. Hemos terminado la rueda de prensa. Que tengan un buen día.